Llegamos a la última clase de presentación, digamos, de diseño de información, que es el marco conceptual. Eh, bueno, marco conceptual. El diseño de información, en sentido más amplio, trata acerca de la selección, organización y presentación de la información determinada. Perdón, sí, determinada para una determinada audiencia. Esto lo dice en Wilbur and Burke de Information Graphic, de este libro. Y en el marco de esta definición, digamos, ellos lo dividen al diseño de información en estas tres grandes áreas, que es A, la información presentada como datos organizados, como pueden ser los cronogramas, los mapas, los sistemas de señalización, ¿no? Señalética, que ya lo vimos. B, la presentada a los fines de que se comprenda una situación o proceso. Ya lo hemos hablado varias veces, en este caso los ejemplos como manuales de instrucciones, guías gráficos de barras, descripción de etapas de cómo funciona una máquina, diagramas de despies, etc. O como el diseño de sistemas de control, máquinas de fábrica, dispositivos tecnológicos e interfaces. Para ser más claro, cuando hablamos de datos organizados, ¿verdad? Como el punto A, en este caso es un buen ejemplo el mapa del subte de Londres, ¿verdad? Donde lo que presenta es cierta información, o sea, datos específicos, ¿verdad? Organizados. Organizados de tal manera que el usuario objetivo, ¿no? El público final a quien va dirigido esta organización de datos pueda comprender claramente. El contraste con el mapa viejo y uno de los últimos mapas del diseño de Underwood es ver una evolución claramente notoria respecto al diseño, ¿no? Donde aquellos mapas al inicio seguían más o menos la línea real de lo que serían las formas de los huecos abajo de la tierra, ¿no? Realmente de los túneles subterráneos, y cómo la información que se situaba alrededor de cada línea de colores, que significaba una línea de subte, estaba, bueno, medianamente organizada, pero si hacemos una comparación rápida con hoy, el diseño al día de hoy, se puede ver claramente el orden de esa información, ¿no? Donde se destaca cómo acá en este caso jugaron simplemente con líneas diagonales, horizontales y verticales, y en base a esas tres a esos tres lineamientos ordenaron la información y lograron un mapa mucho más ordenado visualmente, ¿no? Y de rápido acceso a la información, que son los objetivos de esto, ¿no? Los objetivos del punto A. La información presentada como datos organizados. En este caso, y haciendo una comparación con lo otro, esto es una infografía, es verdad, es una información ordenada, organizada como datos organizados. Obviamente hay una conexión, acá hay un nivel de profundidad un poco más porque hay información que se empieza a relacionar, pero de cualquier manera sigue siendo datos organizados. La gran diferencia, y por eso contrastamos estas dos presentaciones de datos organizados, la gran diferencia es el público que nos dirigimos. Esto es una información mucho más simple, ¿no? De accesibilidad, me corrijo, pide un acceso mucho más simple, ¿verdad? Es una información que es del subte y la persona tiene que conocer, ¿verdad? Con sus conocimientos previos que tengan, más o menos ver ese mapa y entender que si está situado acá, quiere llegar hacia otro punto, bueno, cómo moverse, qué línea tomar, qué líneas están conectadas, ubicarse en el espacio, entender eso. Esto ya es un poco más complejo, ¿no? Y retomo algunas palabras que dije, creo que ya no recuerdo si en las clases o en las presentaciones, pero esto de decir, bueno, ¿qué pasa con las competencias de los usuarios? ¿No? Uno tiene que pensar en las competencias de los usuarios cuando estamos hablando de infografía. Esta infografía, que son datos organizados, que es la vida de un diseñador de tipografías, bla, 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 ¿no? Donde explica año por año, tucu, tucu,
la persona que va a leer esta infografía tiene que tener un cierto conocimiento previo respecto a este tema, respecto a esta persona. Tiene que haber algún vínculo que pueda hacer que le llegue mucho más fácil esta información, ¿verdad? Y tenga también ese interés de entender y de cruzar la información. Bueno, el punto B, que es la presentada a los fines de que se comprenda una situación o un proceso, como los manuales de instrucciones, guías, gráficos de barra, descripción de etapas o de cómo funciona una máquina, diagramas de despiece, ¿no? Como es este caso. A ver, acá según las características de la audiencia implicarán saberes de mayor o menor expertise o rasgos y cualidades culturales específicos. En este caso tenemos un sistema de despiece, ¿no? Y entender acá lo importante del diseño, de la visualización de información, cómo ayuda a entender cosas que el ojo humano no lo comprendería. No podría llegar, ¿no? Y cómo la visualización trabaja en función de esto para entender cómo funciona, en este caso, un motor, ¿verdad? Es algo, no es más que eso. En el caso de un manual de instrucciones, lo mismo, ¿no? Entender paso a paso, ¿verdad? ¿Qué hacer en este caso de una impresora para recargar el toner, cambiar, poner las hojas, etcétera? Y también a partir de eso entender, y este es un ejemplo muy claro, dónde se quiere poner el foco, ¿no? Más allá de decir, bueno, estos son los pasos que hay que seguir y cómo, muy simplemente, o sea, con dos colores, en este caso es el cian, es el que predomina, el cian se sitúa en aquellos lugares donde la persona tiene que poner atención en el momento de seguir la secuencia de pasos, ¿no? Tanto en el lugar, perdón, como, me voy acercando, como en las flechas, ¿verdad? El celeste, que indica las cosas, los puntos específicos que hay que mover, tocar, y las flechas para indicar los movimientos que tiene que hacer la persona para lograr ese movimiento. Bien, creo que ahí quedamos. Y las instrucciones, en este caso... Ay, perdón, chicos, perdón. No, increíble esto. Bueno, después corto este pedazo porque si no vamos a quedar locos. Bueno, y en este caso también comprender una situación, o sea, en este caso una situación, un proceso, ¿qué pasa en una condición de máximo estrés, ¿no? En una condición de emergencia. ¿Seríamos capaces en esa condición de seguir las instrucciones respecto a un manual? ¿Cómo debería entonces ser este manual? Más allá de esta contraposición que tenemos con este caos, que justamente es para entender esto, o sea, cómo tenemos que trabajar el paso a paso y entender que, bueno, también tenemos que hablar desde un lugar de no podemos generar estas cosas, sino generar un diseño que dé seguridad y que sea claro, ¿no? Porque en un momento de estrés, como dijimos, de complicación, esto se tiene que entender rapidísimo. Y lo mismo que pasó para la impresora. Bueno, ¿qué pasa con los colores? ¿Dónde voy a usar los colores que quiero que llamen la atención y de qué forma lo voy a usar? En este caso se elige el rojo para acentuar, para trabajar sobre las flechas, y las flechas acentúan los movimientos que tiene que hacer las personas para prenderse el cinto de seguridad, para bajar eso de arriba, que es en el caso de emergencia, bueno, eso que da aire, no sé cómo decir. Bueno, y después acá otro tipo de instrucciones a tener en cuenta en caso de emergencia. Bueno, seguimos con el punto B, que es comprender la situación
o proceso, y este caso es una infografía periodística que habla de un accidente que sucedió en unos ómnibus que iban desde Valencia hacia Barcelona. Eran ómnibus que llevaban estudiantes, y más o menos en la mitad del camino, creo que el quinto ómnibus, sí, el quinto autobús tuvo un accidente, ¿no? ¿Qué explica la infografía en esta parte del medio? Es exactamente cómo el ómnibus que iba se desvía, y en ese volantazo que quiere pegar para no caerse, digamos, en el barranco, termina cruzando la autopista y se da con los autos que venían en sentido contrario. El ómnibus cae, bla, 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 bueno, como ven acá, ¿verdad? Acá explica el movimiento del ómnibus, qué es lo que pasa, pero a su vez esto es un zoom de esto que explica el accidente, que ya te sitúa en un mapa para entender la ruta que estaban haciendo estos 5 ómnibus que estoy marcando acá, de Valencia hacia Barcelona. Acá te vuelve a hacer como un zoom, digamos, de la situación, donde te explica qué pasa con el choque que sucede con los autos que venían en el sentido contrario. Y después acá como un corte transversal, digamos, o vertical, mejor dicho, del autobús, ¿no? Donde los pasajeros van uno detrás de otro, te explica exactamente la levedad de las heridas, ¿no? De las personas. Conductor, los ilesos, los leves, los graves, los muy graves, y los 13 fallecidos que tuvo como resultado este accidente. Y después tenemos, y el punto C, que es los sistemas de control, ¿verdad? O sea, otra manera de visualizar información, según Wilber and Burke, son los sistemas de control, que en este caso no lo pusimos, pero tiene que ver con las interfaces. Tiene que ver con las interfaces de celulares, desde programas como los que usamos todo el tiempo en las computadoras, como programas de máquina, etcétera, ¿no? De visualizar información y ordenarla para que haya una interacción. Bueno, ¿qué es visualizar? Según Tafte, es tener toda la información dentro de la vista. Tafte lo que dice es que cuando uno visualiza la información, debe demostrar las comparaciones en el espacio una al lado de la otra. Es la única manera de poder visualizar realmente y después comprender y entender. Costa dice: visualizar, por tanto, no es un resultado implícito en el acto de ver. Este trabajo consiste en transformar datos abstractos y fenómenos complejos de la realidad en mensajes visibles, haciendo así posible a los individuos ver con sus propios ojos. Ivan Siepe dice: visualización de datos complejos para hacerlos comprensibles. Ahí tocamos una de las áreas más estimulantes del diseñador actual: usar el poder del espacio retínico con fines cognitivos y operativos. Bueno, teniendo esto de entender estos conceptos de qué es visualizar, vamos a pasar a qué pasa con los lenguajes gráficos y cómo trabajan los lenguajes gráficos para que la visualización se lleve a cabo. Variables gráficas y sus propiedades semánticas, según el francés Jacques Bertins, que sistematizó el análisis de variables gráficas en su libro de Semiology Graphic, no sé si está bien dicho. Y Bertin identifica los elementos básicos de la información visual. O sea, a ver, el análisis que él hace respecto a las variables gráficas son muy útiles para la infografía. Cada variable tiene una función que nos ayuda a transmitir información. Esto ya lo hemos visto en las correcciones, en las exploraciones que ya han realizado. Esta investigación que él hace y que él propone lo hace en base a estos 7 puntos, que es la posición, como uno trabaja en el plano, ¿verdad? Lo que quiera
lo que quiera estudiar, el objeto de estudio que sea y en relación, en dónde, primero que nada, el tamaño, el valor, la textura, la orientación, el color y las formas. Todo eso tiene propiedades semánticas. O sea, en el momento que yo elijo un color o elijo una paleta de colores, en el momento que yo estoy eligiendo un color, está relacionándose con otros colores por alguna razón. O si elijo una textura, o si elijo diferentes valores, o las formas. Son todas decisiones que uno las tiene que elegir, que no son aleatorias. Vamos de nuevo. No son aleatorias, como hemos hablado en otro momento. Del momento que elegimos una fotografía, la posición de la fotografía, el tamaño, los colores, la saturación y después todas aquellas variables gráficas que trabajen sobre la fotografía o sobre la ilustración, lo que ustedes decidan, tienen que tener un pensamiento previo con un objetivo muy claro respecto a lo que quieren decir, mostrar o medir. Vuelvo a repetir, nada es aleatorio. En base a esto que hizo Bertin, estas personas, Grieger y Wood, hicieron esta tabla que también son aquellas cosas que pueden ser aplicadas en los diferentes elementos gráficos para tener claro qué queremos mostrar. Queremos mostrar diferencias cualitativas, diferencias cuantitativas, cualitativas y diferencias cualitativas y cuantitativas. Bueno, analizar es la forma, los puntos, ¿no? Yo puedo evidenciar bien estas diferencias. Si ya empiezo, bueno, el tamaño, ¿no? Las diferentes de tamaño, más las diferentes tamaños de las líneas, cuantitativas también. ¿Qué pasa cuando estoy comparando esto que dijimos? En puntos y en líneas, pero con colores y en áreas también. Y bueno, es más cualitativo que cuantitativo lo que yo puedo llegar a medir. Bueno, lo mismo para lo que siguen acá abajo. Y este es un gráfico que lo hizo Andrew Hellman, ¿verdad? Docente del Departamento de Estadística y Ciencia Política. Y como dice ahí, el tema de la elección del gráfico impone también la selección de un camino en materia de visualización. ¿Qué gráfico elegir? Bueno, ¿qué es lo que yo quiero analizar? Y vamos a hacer un zoom acá. ¿Qué quiero analizar? Yo quiero comparar, quiero hacer una composición en cambios en el tiempo, una composición estática, quiero trabajar la distribución en una variable, en dos variables, en tres variables. Bueno, si es en una variable con pocos datos, un histograma en columnas. Si es con muchos datos, un histograma lineal. Dos variables, gráfico de dispersión. Quiero hacer una relación de dos variables o de tres variables, por ejemplo. Composición, cambios en el tiempo, pocos periodos o en muchos periodos. Bueno, si es en pocos periodos, unas tablas de columnas adosadas por porcentaje. Bueno, no voy a seguir relatando, esto lo pueden ver, lo subimos a aulas, pero igual ahí estamos haciendo un paneo. ¿Qué gráfico elegir? Esto de alguna manera ya nos trae como digerido y es interesante entender en base a qué quiero hacer yo. ¿Quiero comparar? ¿Quiero hacer una composición, distribución o quiero relacionar variables? Quiero relacionar datos que voy a cruzar. Bueno, en función de eso puedo ayudarme de estos gráficos para seguir el proceso de información. La realidad es que estos gráficos tienen muy bajo grado de iconicidad, ¿no? Como lo vimos en los pictogramas. Y acá hay algo importante y lo vamos a desarrollar más adelante. Trabajar con gráficos de este estilo, ¿no? A lo economista, a lo estadista, lo que tiene es que tiene menos aprehensión del conocimiento. Es algo como muy frío. O sea, trabajar con todas las características que nos brinda la infografía y el universo de la infografía, que lo vamos a ir desarrollando y que ya muchos lo vieron, bueno, nos permite esto de acercar o hacer más accesible la información. Por supuesto que depende de qué público. Bueno,
Bien, saltamos de esto que hablamos de los tipos de gráficas, donde John Costa dice que la elección del gráfico impone, como expliqué, pero en relación a esto, ¿no? La analogía que habla en este caso Wilbur and Burke, quienes dicen que el modo analógico de presentación codifica un contexto gráfico junto con la información misma, permitiendo así que el espectador capte la significación del mensaje y que lo coloque dentro de sus parámetros reconocibles. Esto se podría decir que no cumple con los principios de Tafte, que ahora vamos a ver otro más adelante, pero si bien esta infografía se basa en una metonimia, como ya lo vieron con Bea, lo importante es entender que aunque no tengamos la exactitud, ¿no?, de la proporción de la foto exacta que marca exactamente el 15% con 5, el 12,1, el 29,8, lo que está haciendo la imagen y el recurso fotográfico es anclar de alguna manera, más allá de una analogía, ¿verdad? Un tema, ¿no?, una posición, anclar inmediatamente esta idea de salarios que no alcanzan y el pan, que está relacionado obviamente con el hambre, ¿no? Y bueno, y entender rápidamente que lo que está diciendo es que el 42,6% de la población, o sea, casi la mitad, vive solamente con las migajas y bueno, el resto por ciento vive con, como dice ahí, como también ya lo vieron con Bea. No me quiero explayar. Lo que sí es importante es entender que si bien la imagen no es fiel a los números que está dando, pero visualmente, y por esta analogía que estamos hablando, me está diciendo mucho más que eso, me está reforzando el concepto, ¿no? Y eso es elegir esta imagen, que me lo refuerce, lo que me está ayudando esta analogía es a la aprehensión y a la comprensión del conocimiento, ¿verdad? Y ahí volvemos a los conceptos o a las definiciones de infografía, esto de decir, bueno, la infografía tiene que volver más accesible la información y lograr que se provoque cierto conocimiento. Bueno, estos son los tipos de recursos infográficos que ayudan, que colaboren a estos procesos, ¿no? Que ayudan a contextualizar, como es en el caso del pan, relacionado al pan con la comida, el hambre, el que tiene mucho, poco o nada, y con respecto a, en este caso, recursos como la metonimia, que también refuerzan los conceptos que se quieren decir. Bueno, competencias. La visualización de la información puede potencialmente garantizar dentro de un proceso comunicativo una comprensión eficiente e integradora, siempre que esto no implique simplificar el proceso de apropiación del conocimiento. O sea, no es un tema de simplificar, todo lo contrario. El diseñador de información deberá considerar las competencias cognitivas de todos los usuarios o de los lectores, que son fundamentalmente dos capacidades que se complementan entre sí. Una es la de estructurar la información y otra es la de establecer relaciones. La de estructurar información, como vimos acá, es organizar cierta información, ordenarla según los criterios X, ¿no? Pero el orden de esa información, como vimos en el primer ejemplo del subte, del underground, lo que va a lograr es entender o ayudar a este proceso de aprehensión, de apropiación, mejor dicho, del conocimiento, ¿no? Como ven, si yo les mostrara esta imagen solamente la de arriba, sería mucho más difícil de entender en una primera lectura que si yo ya les muestro con los animales organizados, en este caso por países, por ordenados alfabéticamente o por peso y jerarquía, ¿verdad? Acá ya hay una información que se anexa directamente a las ilustraciones o a las imágenes de los perros, que a mí me ayuda a ordenar inmediatamente mi acceso a ellos. Lo de establecer relaciones, como este ejemplo,
tiene que ver con la velocidad, por ejemplo, es viejísimo, ¿no? Pero de un model, ¿no? ¿Y qué es lo cuáles son las imágenes que se usan para comparar una con otra? Es, bueno, la tortuga o el galgo. Tanto la tortuga como el galgo relacionado con esto de eh, comparar la velocidad, que es lo que estamos hablando, bueno, ya está en el universo del público cuál es la relación del galgo con la velocidad y la tortuga, para entender cuáles serían las relaciones de este tipo de modem respecto a este tipo de modem. Que es otros recursos clásicos de los infogramas que se usan mucho en las visualizaciones de información o en las infografías, es bueno como comparar $1.000.000 en billetes de 100 con la altura de una persona, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide realmente si yo tuviera que ordenar $1.000.000, un billete arriba de otro, relacionado con una altura promedio de 1,80 m? Obviamente analizar para qué me sirven esas comparaciones. Bueno, yo quiero transportar dinero, ¿cuánto sería entender estas cosas? Pero como dice acá, el conocimiento previo funciona como ejes fundamentales respecto al conocimiento nuevo. O sea, todo. Por eso cuando hablamos de público es entender las competencias y le insistimos. Y es eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué conocimiento previo tienen estas personas al cual yo me dirijo para yo poder ordenar la información y hacer que como yo la ordene, como yo la signifique, como yo la resignifique, como yo la diseñe, como yo la proponga, como yo establezca los órdenes de lectura, van a ser, van a lograr que sea inmediatamente comprensible, ¿no? y aprehensible de parte del usuario. Este ejemplo, que también es de Berti, autor que vimos anteriormente, habla de la audiencia. A ver, ¿qué vemos en ambos mapas? ¿No? Respecto a Acá uno puede verse como tentado por decisiones estéticas, que a veces pasa, y por eso recalcamos y tratamos de entender paso a paso cómo son las selecciones de las variables gráficas, pero la realidad es que ambos mapas nos están diciendo cosas totalmente diferentes. Nos está hablando de la situación demográfica, y en realidad, bueno, en términos cualitativos y exactos, y en realidad la densidad poblacional y el recurso de estos puntos textura que forman un degradé, y los puntos crecen de acuerdo a los lugares donde se concentra más la población, sirve para eso. ¿De qué depende? Y del objetivo que yo quiero mostrar. ¿De qué quiero hablar? ¿De esto? ¿Dónde quiero que se ponga la atención? ¿No? ¿Dónde quiero que se ponga el foco? ¿En términos cualitativos a mí me interesa, o en términos, en este caso, de densidad poblacional? ¿No? En términos como más cualitativos generales, porque en realidad no es el punto exacto donde yo quiero centrar. Y también vuelvo a repetir las competencias del usuario. A ver, todo esto tiene que ver con la audiencia y con pensar en el usuario. El usuario ya tiene ciertas competencias y tiene ciertos conocimientos previos. Y eso se da de diferente manera. Somos nosotros los que tenemos que pensar cuál es la intención, como también lo dijimos en las correcciones. Pensar la intención respecto a mi público objetivo y qué es lo que yo quiero comunicar. Bueno, como dice ahí, el objetivo principal del diseño de información es el estudio de la organización de la información que lo tome fácilmente comprensible y accesible, y especialmente útil para el usuario. Bueno, Habermas, filósofo y sociólogo alemán. Él dice algo interesante. Cuando el intercambio de información se basa en el consenso logrado por la fuerza de los argumentos, se trata de una acción comunicativa. Cuando la coordinación, en cambio, no es el resultado de la argumentación, sino de una negociación, donde se procura persuadir a los interlocutores con medios que falseen la información, entonces se trata de una acción estratégica. Acá vemos dos líneas y es importante que pensemos, o sea, la acción comunicativa o la acción estratégica. Esto es un buen ejemplo, es un ejemplo viejo, como dice ahí, medio de prensa, 25 de febrero de 2010, previsiones sobre el precio del dólar, un recuadro que decía la cifra en 420 color rojo gigante, y abajo
la pequeñita aclaración donde dice 4.40 estiman los analistas que será el valor del dólar hacia el fin de año. Los datos sueltos son aquellos cuyos referentes son nulos o aproximativos y no permiten saber de forma precisa de los que se está hablando. Al no conocer el contexto de un número, como pasaba con este ejemplo sacado del diario Clarín, no se puede saber a ciencia cierta qué es lo que afirma y cuál es el alcance real de aquello a lo cual representa. Entonces, también lo vimos en otras, también lo vimos en otras clases anteriores y en otras presentaciones y en otras. Los datos sueltos no sirven, los datos sueltos siempre hay que contextualizarlos. Entonces, si lo analizo con lo que yo estoy diciendo acá, lo que hablamos del filósofo de Habermas, ¿verdad? ¿Es una acción comunicativa o es una acción estratégica? Eso es lo que tenemos que analizar, eso es lo que tenemos que analizar cuando leemos este tipo de informaciones y analizar, que es bueno el objetivo también de este taller, entender nosotros en qué posición nos vamos a poner respecto a lo que querramos lograr. Lo mismo, las comparaciones de la mano del contexto. Y esto es de un caso real que escuchamos en la radio ya hace muchos años, bueno, dice 2014. Hablaba de las mujeres asesinadas 43 y mujeres asesinadas 26, y bueno, se ha hablado de realmente se dijo con mucha no me sale, irresponsabilidad, pienso yo, esto de las mujeres asesinadas en España respecto a Uruguay, que era mucho más España que Uruguay, bla bla bla, cuando en realidad si nosotros hacemos una comparación rápida de los millones que tiene cada país, es obviamente que en relación, en Uruguay nosotros tenemos 10 veces más muertes que en España. Me quedo con esta frase: existen diseños de información que mienten por omisión. O sea, ¿cuál era la intención de la radio? Que lo escuché, ya tendría que haberlo escrito detalladamente, porque hoy no me acuerdo con lujo de detalle. Bueno, pero vuelvo a lo mismo, o sea, hay que tener cuidado y nosotros de nuestro lugar, o sea, ¿estamos mintiendo? ¿Hay una acción comunicativa que miente por omisión? ¿Hay una acción estratégica que miente porque hay una estrategia? No sé, son varias puntas que hay que analizar en el momento que nosotros decidimos presentar la información, cómo la tenemos que presentar, cómo la queremos presentar. Representaciones numéricas mediante ilustraciones. Este es uno de los principios que dice Tafte, que ya lo vimos anteriormente. Él propone dice que la representación de los números mediante dimensiones físicas fijadas, tomando como base la superficie de la ilustración misma, debería ser directamente proporcional a las cantidades representadas. Esto es uno de los principios que hoy cuando hablamos del ejemplo del pan, no es real, no respeta la infografía de Jaime Serra del pan con uno de los principios de Tafte, teórico del diseño de información, de la visualización de información, ¿no? Tafte es mucho más ortodoxo, por decirlo, donde está diciendo, bueno, si vos querés representar un porcentaje en determinada superficie, bueno, tiene que ser real si lo estoy comparando con las otras demás superficies. ¿Por qué? Porque esta devaluación del dólar que él analiza en este libro no se corresponde la dimensión de los billetes con la devaluación que hubo. Si uno mira las formas, el tamaño de los billetes, 1, 2, 3, 4, 5, inmediatamente se entiende que en estos 5 periodos la devaluación fue enorme, cuando no fue tan así, porque no se tomó la proporción real, no se hizo la relación real del espacio con la relación real que hubo en la devaluación del dólar. Bueno, así como pasamos de Tafte, que lo comparamos también con el pan y decimos, bueno, esto que se puso como súper ortodoxo, vamos a este ejemplo de las banderas, que el título es Impacto Visual versus Fiabilidad Estadística, ¿no? Esta es una serie que se llama Conoce tu Mundo y es cómo presentar los datos o a qué usuarios presentarlos. Es una serie que fue pensada por un diseñador a pedido de un miembro de la ONU, noruego, para hablar del mundo contemporáneo, ¿verdad? Y en este ejemplo, como dijimos, habla de la fiabilidad estadística versus el impacto visual. Y como ven, no necesita explicación, pero vamos a hacer un zoom y entender
que en Brasil la proporción de color verde vive con menos de $10 al mes. Amarillos son los que viven con menos de $100 al mes, azul con menos de $1.000 y en blanco con menos de $100.000 al mes. Colombia. La proporción roja de la bandera es la exportación que tiene Colombia de banana. La proporción azul es lo que exporta de café y amarillo lo que exporta de cocaína. China. En rojo son los niños de 14 años que trabajan y en amarillo son los niños de 14 años que estudian. Y Somalia, la proporción azul, toda esa dimensión son las mujeres que sufren mutilación genital y en blanco son las que no sufren mutilación genital. Como ven, es un ejemplo como súper fuerte, ¿no? Y obviamente no hay una fiabilidad estadística. Esto no cumple lo que dice Tafte de, bueno, la proporción del espacio que se use tiene que corresponder a los números que yo estoy midiendo o que yo quiero contar. No, digamos que hasta podríamos decir que esto es un ejemplo como fuertemente... Ay, me faltó Estados Unidos, estoy viendo. Bueno, en Estados Unidos en rojo son las personas que están a favor de la guerra de Irak, en blanco son las personas que les da lo mismo, y la azul las que no tienen ni idea dónde está Irak. Y hay más de otros países, ¿no? Entonces son una selección. A ver, este ejemplo habla de la argumentación, ¿no? Esto es lo que pasa en Colombia a causa de los males. Los males de Colombia es que la mayoría de todos se van a la exportación de cocaína. Somalia lo mismo, es un país donde la mujer está no no en el piso, sino abajo del piso, en el subterráneo, está casi que llegando al centro de la tierra. China lo mismo, o sea, la mayoría de los niños trabajan con 14 años y son 5, contados con los dedos de la mano, los que no trabajan en China. Entonces esto es como, bueno, acá se plantea una idea, ¿no? No hay un número exacto, pero sí, y se sabe que son problemas que tienen en este país, que capaz que no es la mayoría, pero son problemas que tienen que ver con los derechos humanos y que ya exceden, y que son problemas que hay que hablar, que hay que poner sobre la mesa, que hay que tratarlos, que hay que bla, 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 ¿verdad? Entonces, bueno, son como ejemplos gráficos con un impacto de visual muy fuerte, que pone sobre la mesa un tema fuerte y va más allá de la fiabilidad estadística, porque acá el asunto pasa por otro lado, ¿no? Un ejemplo así pasaba también con Espeleta, que lo vimos en la presentación pasada, donde, como les dije, a diferencia de Jon Snow, no era generar un conocimiento, sino que el conocimiento ya estaba, las autoridades estaban en conocimiento, sabían lo que estaba pasando en esa provincia de Buenos Aires, pero no estaba pasando nada, y el libro de alguna manera puso sobre la mesa, evidenció, visualizó y visibilizó una situación muy compleja que se estaba dando en el lugar. Bueno, esto de alguna manera es lo mismo, ¿no? Sirve para poner sobre la mesa, más allá de los números exactos que habla Tafte. Bueno, pinta y colorea. Empatía y objetividad. A ver, este ejemplo es una infografía que habla de la mutilación femenina. Y entonces te dice, pinta y colorea, y descubre los distintos tipos de mutilación genital. Uy, ¿qué pasó ahí? Los distintos mutilación genital femenina que se practican en el mundo. Te da una lista de colores con referencias de números para saber dónde pintar en este lugar. Y acá ven los genitales femeninos, y
bueno, respecto a los colores, podés pintar y también te marca exactamente dónde está el prepucio del clítoris, glande del clítoris, labios menores, bla, 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 lo que leen ahí, ¿verdad? Y después te dice, bueno, clitoridectomía, extirpación del prepucio con o sin incisión parcial o total del glande del clítoris. Y vos ahí empezás a pintar en función a estos colores, ¿tá? Pero ahí ya hubo una extirpación de una de estas partes, ¿verdad? Entonces ahí algo va a empezar a faltar. Seguimos por el punto 3, incisión, extirpación del prepucio del clítoris. Y bueno, y mientras que volvés a colorear, te vuelve a sacar otra parte, que ya lo tenemos referenciado acá, o sea que vos vas a ver completo cómo es el aparato femenino, el aparato genital femenino lo vas a ver completo en la 1, y después en la 2, en la 3 y en la 4 es como que se va avanzando con esos tipos de mutilación que se hacen y vas viendo cómo la cosa se complica. Y termina con este texto que dice, según la Organización Mundial de la Salud, más de 130 millones de mujeres y niñas de todo el mundo padecen en la actualidad alguno de estos tipos de mutilación. En Europa se calcula que la cifra supera el 500.000. Tremendo. Acá vemos la infografía entera que ocupaba una columna de diario, también realizada por Jaime Serra, ¿no? A ver, en este ejemplo que vemos, vemos la evocación dentro de la metáfora, por supuesto. Y es una evocación porque alude a un problema que nada tiene que ver con lo que se propone el pinta y colorea, un recurso primero como súper antiguo, ¿verdad? Súper viejo, súper recurrente en los diarios y en las revistas, pero que a su vez termina siendo como una sátira, porque de alguna manera pone de manifiesto una indignación tremenda sobre un tema que al mismo tiempo te está haciendo partícipe con este recurso del pinta y colorea, te hace pintar y colorear para que vos entiendas, o sea, por supuesto que no hace falta pintar y colorear para darse cuenta, este análisis que lo acabamos de hacer, que la cosa es gravísima, ¿no? Pero con este pinta y colorea también ahí es donde se juega esta empatía, que es un recurso muy característico de la infografía, lograr esto de vincular y hacer entender rápidamente al lector o a nuestro público qué es lo que estamos poniendo sobre la mesa. A ver, el dramatismo que propone este recurso gráfico que elige el diseñador para poner este tema sobre la mesa es espeluznante. Y que a su vez vale aclarar que no tiene mucho texto, ¿no? No hay mucho texto que hable sobre la mutilación genital, es algo muy concreto, muy específico, que te hace partícipe. Y otro tema importante respecto a la argumentación de esta situación, acá los datos cuantitativos los deja como bastante de lado, ¿verdad? Porque remata esta visualización con más de 130 millones de mujeres y niñas, todo el mundo padecen, bla, 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 bla. Solo en Europa, bla, bla, bla. No hay una comparación entre países, no hay alguna información que ponga más en gravedad el asunto. No, acá el número no es tan grave, porque aparte el texto hasta es chiquitito, ¿verdad? Es como que te remata lo que te duele al ver esas ilustraciones y al hacerte partícipe. Porque de hecho, si son 130 millones o son 2, más o menos, está mal que siga existiendo hoy en la actualidad este tipo o estos varios tipos de mutilación femenina en diferentes países del mundo. Respecto a este tema y a los que vimos anteriormente, 2 conclusiones para destacar. La primera conclusión interesante es que el diseño no solo está al servicio de la toma de decisiones, como pueden ser otros ejemplos que vimos, sino que está al servicio de la reflexión. Esto es 100% reflexivo. Lo de las banderas es 100% reflexivo, ¿no? Y que cada visualización de información invita a tomar una posición sobre algo, profundizar respecto a algo, relacionar o comparar
relaciones. Esto es importante, más allá de entender los procesos, de tomar decisiones, como lo hemos visto en varios ejemplos y hemos hecho mucho hincapié, está al servicio también de la reflexión. Bueno, tratando de llegar a definiciones de infografía lo más acertada posible, concluimos en tres preguntas para entender los conceptos. Primero, ¿qué es? Bueno, viendo todo lo que hemos visto, es un tipo de visualización de información empleada en periódicos, folletos, libros escolares u otros artículos científicos, medios digitales y te diría etcétera, etcétera. ¿Qué hace la infografía? Explica estructuras o procesos, relaciones o acontecimientos complejos. Argumenta, sirve para esclarecer y divulgar el conocimiento. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de distintos recursos gráficos y dispositivos, trabajando fuertemente la combinación del lenguaje verbal e icónico. Busca la empatía, invitando a la lectura, y a su vez alejándolo de la inmediatez. Lo de invitar a la lectura es una característica muy fuerte de la infografía, ya lo hemos hablado lentamente, o sea, la infografía no es algo para que se lea volando. Las infografías, por lo general, llevan su proceso de lectura, su proceso de análisis. Lo recalco porque se cree muchas veces que en la infografía simplifica la información. La infografía te tiene que dar todo digerido y cuanto más simple y más rápido. Y en realidad la infografía trabaja de alguna manera la combinación de la síntesis de la infovisual con la profundidad que puede llegar a tener el lenguaje verbal. Y esa es otra de las características importantes que tiene la infografía. Y esto que acabo de explicar, a su vez, se desprende de este neologismo que viene ya usándose ya hace mucho tiempo y que se llama simplicidad, ¿no? No se trata de simplificar asuntos complejos. A veces la propia complejidad puede ser el mensaje. Hay una relación complementaria entre ambas palabras, ¿no? Que es la síntesis de las mismas son los desafíos realmente que enfrenta la infografía. Esto, repito, como dice ahí, no se trata de simplificar la información compleja, se trata en todo caso, de simplificar el acceso a ella. Democratización de la información, según Gurman, otro teórico del diseño de información, visualización de información. Comprender la información es poder. Bien, ejemplos claros de infografía. Uno de los principios también que dice TAFT, integración de palabras, números e imágenes, toda la información dentro de la vista. Esto es un póster infográfico que habla de la enfermedad de Chagas. Y acá hay algo interesante, estos recursos clásicos de la infografía, ¿no? Donde se sitúa primero un contexto general y donde a medida que vas leyendo la infografía vas entrando sobre un contexto más particular. Es interesante esta fotografía que habla de un lugar específico en Argentina que se llama Bajo de Félix, donde se da un caso de estudios de la enfermedad del Chagas, que es una enfermedad que ha tomado una dimensión muy importante en esos lugares y se analiza por qué en esos lugares, con un contexto súper crítico, esta enfermedad se ha desarrollado. Entonces, es interesante esto. Chagas, es que está pasada la infografía. Lo que el mundo sabe, asterisco, y si vamos a la fotografía, la sociedad ignora. Este anclaje sobre el tema, primero, una fotografía de la imagen, del lugar, totalmente despoblado, totalmente perdido y desahuciado, porque en definitiva uno va entendiendo eso a medida que vas leyendo la infografía.
Y esto de decir lo que el mundo sabe y contextualizar la enfermedad de Chagas, que se contextualiza dentro de un país, después dentro de un continente y después dentro del mundo, donde se entiende una enfermedad tan famosa y tan conocida como el Chaga, con tantos años, determinada sociedad acá en Bajo Félix, en Argentina, es totalmente ignorado y por eso es una enfermedad que es un mal que se desarrolla y causa la muerte a las personas. Entonces, a medida que vas entrando en estos círculos concéntricos de la infografía, vas entendiendo más la situación y cómo se ve afectado y cómo se va desarrollando y las causas y consecuencias que ha tenido la enfermedad en este lugar. Esto ya lo vimos, no lo vamos a analizar de nuevo, pero sí es esto de mostrar causalidad, ¿no? Esa es la razón por la que miramos los datos, dice Tafte, para mostrar explicaciones y estructura. Queremos entender relaciones, mecanismos, efectos, causas y efectos, tal cual. Este es un ejemplo de los premios Nobel. No lo vamos a leer en profundidad, lo pueden buscar así como está en internet. Acá el tema es entender, como es otro de los principios de Taft, es demostrar complejidad. El mundo que intentamos comprender, él dice que es siempre multivariable. Cuanto más variable integra un cuadro, mejor. Esta es una infografía que cruza categorías, sexo, años, edad, nivel, universidad y ciudad. Más allá de la complejidad de la infografía, y volvemos atrás, acá no existe, la idea no es hacer infografías complejas para no entenderlas, no, estas son infografías que van a un público específico y se tienen que entender y diseñar desde ese lado. En este caso es interesante como este cuadro que está acá enfrente enseña específicamente eso, o sea, serían las referencias. Más allá de estas referencias, este pequeño cuadro trabaja como referencias y como guía para entender cómo funciona toda esta infografía desarrollada en esta parte. ¿Quién mató la vieja televisión? Esta es una infografía que habla de Twin Peaks, ¿verdad? Es una serie televisiva que tuvo su éxito en los años 90, si no me equivoco. Sí, en los años 90 y el otro habrá sido en el 91. Es famosa porque Lynch fue el director de esta serie y de alguna manera esta serie fue como un hito y fue quien marcó el inicio de otras series como True Detective y otras más como muy, no me sale el nombre, muy de culto, digamos. Esta serie se hizo en los 90 y en el año 2015 o 2014, no, 2015, acá está el año, Netflix toma la posta y decide sacar la tercera temporada, ya que tuvo un éxito tremendo, pero por razones X que explican en la infografía se cortó. Entonces, como se va a sacar la tercera temporada, en este caso, y fue un icono de las series en los años 90, deciden hacer una infografía que cuente, ¿no? Que te haga entender qué pasó en Twin Peaks, qué pasó estas 2 temporadas previas para entender los personajes y bueno, y entender de qué va. Más allá de todo lo que dice el texto, es un ejemplo interesante de una infografía cualitativa. Acá no hay números, no hay cuantitativos, no hay porcentajes, no hay relaciones de números, algo que también que hacemos hincapié y que a veces, bueno, el ejemplo anterior del largolazo es lo mismo, es más allá de que es una línea de tiempo de alguna manera, porque te habla de un tema que se va desarrollando en la historia, es cualitativa, no hay números, no hay porcentajes, no hay una relación de datos numéricos, ¿verdad? Como dice aquí, un pueblo lleno de triángulos amorosos y sucesos paranormales. Como explicamos de los premios Nobel, esquema básico de las relaciones entre los principales personajes. Leyenda: el amarillo son los sospechosos, fucsias protagonistas, estas personas son los muertos o muertas,
La flecha con línea punteada es posesión. Bueno, estos son los símbolos que hacen los iconos que hacen referencia al matrimonio, a los novios, descendencia, parientes, amigos y enemigos, ¿no? Y en función de eso uno puede tener como un paneo rápido y decir, bueno, los protagonistas es este, que es fulano, y esta que es la muerta en realidad. Los sospechosos, que son los amarillos, entender, y bueno, a medida que uno va siguiendo estas referencias, se va entendiendo qué relación tienen los protagonistas con las demás personas y con los sospechosos, ¿no? Y a su vez, después hay otra información terciaria que tiene que ver con estos paralelogramos de color gris o beige clarito, como lo quieran ver, donde anexan una información terciaria, te diré. Otra información, ¿no? Estos triángulos, en este caso celeste, que es la logia blanca, no vamos a entrar en profundidad, pero a medida que uno va entrando en la información y vas leyendo la infografía y cada detalle, cada personaje y cada relación, más allá de la nota en sí de la infografía del diario, uno entiende perfectamente de qué se trató esta serie en las 2 primeras temporadas y cuáles son los capítulos, porque acá te lo marcan esta línea, donde pasaron cosas importantes que hay que tener en cuenta para seguir una tercera temporada. La buscan como Jaime Serra, que mató la baja televisión, se las recomiendo que la lean como un ejercicio de leer una infografía. Es sumamente interesante cómo estos recursos o los recursos gráficos, las decisiones y las referencias y el nivel de lectura, ¿no? Los recorridos de lectura que va proponiendo en este caso el diseñador son sumamente interesantes para entender la infografía en su totalidad. Bueno, llegamos a la última infografía de ejemplo, que sí es más cuantitativa. De cualquier manera, acá lo único que se cuentan son los golpes, pero esto dice 40 años del legendario tercer y último combate de Muhammad Ali con Joe Frazier, ¿no? Frazier, bajada, con casi el doble de efectividad, cae ante la estrategia de Ali. O sea, lo que la infografía hace entender es cómo, vamos a alejarnos. A ver, estos flujos celestes, ¿no? Y estos amarillos, los naranjas, naranja clarito, son los golpes que lanzó Frazier a Ali, ¿verdad? Esta franja son los golpes que lanzó del puño izquierdo, esta franja es del puño derecho, evidentemente tiene más trabajo con el puño izquierdo. Lo mismo para Ali, puño derecho lanzó estos golpes, esta cantidad y esta cantidad con el puño izquierdo. A ver, del puño derecho lanzó 441 golpes el señor Ali, de los cuales 247 fueron fallidos, o que acá el flujo se corta. Pero de esos 411, sí acertó 252 en la cabeza, que vinieron, un porcentaje vino del puño derecho y otro porcentaje, como ven acá, siguen mi flecha, vino del puño izquierdo. Del puño izquierdo, que lanzó 434 ay Dios mío, puñetazos, trompadas, golpes, como algunos se fueron hacia el abdomen y otro al pecho. El mismo análisis lo pueden hacer con John Frazier. De cualquier manera, uno lo tiene que ir leyendo dato a dato, pero rápidamente uno entiende, bueno, ¿quién tuvo más golpes, no? Si los colores son, el azul son los acertados y los fallidos es el más claro, evidentemente tuvo muchos más golpes acertados el señor Frazier, pero si uno lo empieza a analizar, entiende que lo que hizo Frazier fue, sí, tiró muchos golpes, como dice acá en la bajada, en el título, es el doble de efectividad. Hubo mucho más golpes y esta gráfica también te la vuelve a hacer entender
que dio Fraser y acertó Fraser. La diferencia es que la mayoría de los golpes de él a Ali fueron en el pecho. Y Ali tuvo mucho menos golpes, pero hizo muchos más aciertos en la cabeza, el lugar donde más vulnerable del ser humano. Lo que hizo que en el asalto 14, como dice acá, las puertas del infierno, Fraser quedara totalmente derrumbado. También lo buscan como este nombre, 40 años legendario y tercer último combate de Muhammad Ali, Tucu, Jaime Serra, y lo pueden analizar más en profundidad. Y luego estos infogramas, ¿no? Anexos que como es que refuerzan la infografía con una información que te ayuda a entender. El combate golpe a golpe. Solo se contabilizan los golpes acertados de Fraser y Ali y el uso de la técnica del bloqueo y el clinch. Es decir, que en el primer round Fraser tuvo todos estos golpes, Ali estos. Y los clinch, ¿no? Que es el abrazo. Y vas analizando cómo esto empieza a variar, ¿no? Como por momentos Fraser tiene más golpes, y luego Ali tiene más golpes como concentrados. Acá se ve esta diferencia, la cantidad de golpes relacionados, ¿no? De Fraser versus Ali, como sí tuvo más golpes evidentemente, pero no con tanta efectividad como sí lo tuvo el señor Ali. Y después hitos de golpes importantes, ¿no? Acá, en este momento, desde el inicio, Ali utiliza el puño izquierdo para cegar y molestar a Fraser, ¿no? En este momento, como Fraser ataca casi siempre el abdomen de Ali para desfondarlo. Información que se va anexando y que va haciendo comprender cómo paso a paso se fue dando lo que terminó siendo el gran desenlace. Y a su vez, otra información terciaria, podríamos decir, los golpes de la trilogía Ali versus Fraser, como el primer combate, la relación de los golpes lanzados y acertados entre ellos dos, el segundo combate que se dio en el 74, la misma relación y cómo trabaja la proporción del color claro, del valor del celeste con el valor del color naranja, y hasta la proporción de la foto que va acompañando esto de los golpes acertados o los golpes fallidos, ¿no? Y después cierra con el último gran combate, como para contextualizar esto que es a nivel mundial, con la gran pelea que en 2015 sucedió con Mayweather y Manny Pacquiao. Bueno, es un ejemplo de una infografía más cualitativa, o sea, es de las dos, digamos, pero también la narrativa, esto que queríamos decir, como también es otro recurso importante de la infografía, ¿no? Como una tercera persona te va contando exactamente qué fue sucediendo, ¿no? De qué manera, con qué recursos, y cuáles también, no se olviden, cuáles son los recorridos de lecturas que nosotros tenemos que proponer, dónde es el foco que queremos proponer, cuál es la información, como en este caso, que va a ser terciaria o secundaria y terciaria, etcétera. Bueno, nada, muchas gracias.